Vamos a volver ahí, ahí sí, vamos a volver a poner ahí la pantalla. Ya. Retomamos entonces la clase en esta transparencia, donde estábamos justamente viendo las propiedades del agua desde el punto de vista de sus cambios de fase, cambios de estado, de agua sólida a agua líquida y de agua líquida a agua gaseosa. Y he agregado acá un concepto que no lo habíamos visto en la clase pasada, pero es importante por si acaso, puede que lo pregunten en en algún certamen, en algún test, en el cual el calor latente corresponde justamente al calor o a la energía, digamos, correspondiente al proceso durante el cual el agua está pasando, en este caso, llegando al punto, digamos, de ebullición, y la temperatura se mantiene constante, tal como se aprecia, ¿cierto? Acá, en esta curva, en este gráfico, donde entonces agregamos energía, pero la temperatura permanece constante, entonces este calor absorbido, ¿cierto? Corresponde al calor latente, ¿ya? A diferencia de este otro, que corresponde al calor sensible, que corresponde a un gradiente de temperatura entre que pasamos, por ejemplo, del agua sólida al agua líquida y la vamos calentando hasta que finalmente llegamos a los 100 grados, que es justamente la temperatura de ebullición. Durante todo este transcurso eh, de, eh, de agregar calor, justamente porque la temperatura no es constante, sino que va aumentando, corresponde entonces a lo que se denomina calor sensible, ¿ya? Este gradiente de temperatura obviamente está dado entre los dos puntos de esta curva, que uno corresponde al calor, o mejor dicho, la temperatura de fusión, y el otro a la temperatura de ebullición, ¿ya? Posteriormente ya dijimos, ¿cierto? Una vez que las moléculas de agua están en fase vapor, lo que hacemos es calentar el vapor de agua. ¿Ya? Vamos calentando el vapor de agua y nuevamente aquí correspondería a un calor sensible, ¿ya? En esta zona de acá, por supuesto, también estamos en una situación donde hay un calor latente, ¿ya? En la cual la temperatura es constante, ¿ya? Para, para completar, digamos, la información que estábamos viendo en este gráfico, ¿ya? Y después hablábamos, ¿cierto?, que en cada uno de estos equilibrios de fase, en los cuales obviamente estábamos, por ejemplo, en el caso del estado de equilibrio entre el agua líquida y el agua sólida, se igualan las velocidades de fusión y la velocidad de congelación, y por lo tanto entonces estamos en una situación en la cual hay un equilibrio de fase, ¿ya? Lo mismo respecto de la fase líquida con la fase gaseosa, cuando estamos en una situación en la cual tenemos un recipiente cerrado y por ende acotamos, ¿cierto?, el volumen en el cual se está evaporando esas moléculas de agua, entonces llegamos a un estado de equilibrio en el cual las velocidades de evaporación se igualan a la velocidad de condensación, ¿ya? Y por lo tanto estamos entonces en ese estado de equilibrio de fase, ¿ya? Habíamos mencionado que en este equilibrio de fase se puede usar en cosas prácticas, ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, en el caso de la temperatura de ebullición, podíamos poner cualquier recipiente dentro de una olla, ¿cierto?, con líquido, en este caso con agua, y podíamos entonces llegar al punto de ebullición, y ya sabemos que a esa temperatura se iba a mantener durante todo el tiempo, ¿cierto?, la temperatura constante, tal como lo dijimos recién en el gráfico, a 100 grados Celsius. Y entonces podemos cocinar, en este caso, un alimento a una temperatura constante, ¿ya? Sin que se queme, digamos, sin que se aumente la temperatura, aunque sigamos agregando calor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se evapora, obviamente, la última molécula de agua líquida, ¿ya? Lo mismo decíamos, ¿cierto?, en el caso de la olla a vapor o la olla a presión, en la cual obviamente lo que hacíamos es
justamente tener un sistema cerrado en el cual entonces el agua alcanza el equilibrio del estado de fase entre la fase líquida y la fase gaseosa mucho más rápido que si obviamente estamos con el recipiente abierto. En ese caso, cuando estamos con el recipiente abierto, ¿cierto? Las moléculas de agua están tratando de equilibrarse, por así decirlo, de establecer este equilibrio de fase con la atmósfera, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente que eso no lo van a lograr nunca y por lo tanto se van a evaporar todas las moléculas de agua del recipiente, ¿ya? Y por último habíamos quedado, ¿cierto?, con este esquema en el cual está representado el diagrama de fases del agua, en el cual tenemos, ¿cierto?, los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y teníamos un punto que se denomina punto triple, en el cual coexisten en el mismo momento entonces las moléculas de agua en fase líquida, sólida y gaseosa, ¿ya? Esto obviamente corresponde a una situación en la cual la temperatura y la presión de alguna manera, ¿cierto?, coinciden con el punto triple, o sea, en definitiva hace que al vacío, a 4,58 milímetros de mercurio, considerando los 760 milímetros de mercurio como la presión normal, la atmosférica, y a una temperatura que es de 0,01 grados Celsius, o sea, un poquitito por sobre el punto de congelamiento, se encuentra este punto triple en el cual las moléculas de agua están pasando de sólido a líquido, líquido a gas y viceversa, ¿ya? Bueno, en la medida que nosotros vamos corriéndonos en este eje X y podemos ver que eventualmente el agua puede pasar a una presión más baja, o sea, a un vacío mayor, podemos pasar directamente desde no personal, desde la fase sólida a la fase gaseosa, o sea, está sublimando el agua, ¿ya? Y por otra parte, si subimos obviamente la presión, pasamos de sólido a líquido y líquido a gas, que obviamente es lo que nosotros conocemos, ¿ya? Y yo les comentaba, ¿cierto?, que en definitiva habían algunos equipos que se denominaban liofilizadores. Los liofilizadores son aparatos comerciales, aparatos industriales que permiten eventualmente jugar con estas variables y lograr evaporar el agua de un producto alimenticio, por ejemplo, sin tener que pasar por, por la fase gaseosa a través de la evaporación por temperatura, ¿ya? Entonces, en ese caso, esa deshidratación térmica tan habitual, por ejemplo, en los frutos secos, en las pasas, por ejemplo, o en los duraznos deshidratados, en los huesillos, digamos, que nosotros comemos, ¿cierto?, que son en definitiva procesos térmicos, normalmente pueden dañar las condiciones y las características organolépticas de los alimentos, así como también desnaturalizar proteínas y vitaminas. Ya por lo tanto, una alternativa a ese proceso térmico de deshidratación es justamente la liofilización, en el cual el producto primero lo que hacemos es congelarlo, bajarlo a la temperatura de congelamiento y luego hacemos vacío, y al hacer vacío entonces pasamos el agua de agua sólida que está congelada, por ejemplo, imagínense una manzana que la hemos congelado y el agua está en fase sólida dentro de la manzana y obviamente de la fase sólida la evaporamos directamente sublimando el agua gracias a que estamos a vacío, ¿ya? Esto también se usa, por supuesto, en otras aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones de analítica, de instrumentación analítica ambiental, para poder hacer análisis justamente de tejidos vegetales o tejidos animales sin tener que obviamente romper estas proteínas o estas otras moléculas orgánicas que nos interesa determinar, ¿ya? Por lo tanto, es obviamente una alternativa interesante, ¿ya? Y aquí aparece un patinador en hielo porque justamente estamos de alguna manera produciendo también este efecto, ¿no? En la medida en que este patinador está ejerciendo presión sobre un punto en el filo del patín de hielo, está ejerciendo presión sobre ese punto y por lo tanto entonces está ejerciendo también
obviamente un efecto sobre este cambio de fase, ¿ya? O sea, en definitiva, en la medida en que el patinador deja el punto de presión, el agua vuelve al estado sólido. O sea, en definitiva, cuando el patinador pasa, estamos ejerciendo una presión y el agua entonces pasa de agua sólida a agua líquida, ¿ya? En ese punto, pero una vez que deja de ejercer la presión, vuelve el equilibrio en el sentido contrario a volver a congelarse el agua, ¿ya? En estricto rigor, entonces la cancha de patinaje, ¿cierto? Debería de permanecer más o menos eh, congelada si obviamente la temperatura exterior es suficientemente baja. Sin embargo, como sabemos, desde el punto de vista práctico para el deporte, digamos, obviamente hay que volver a tirarle una capa de agua para que se vuelva a poner lisa, ¿no? Esta cancha de patinaje, ¿ya? Porque se va rayando, por así decirlo, ¿ya? Pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, hay obviamente un paso de un cambio de agua sólida a agua líquida, ¿ya? Producto del aumento de presión, ¿ya? Por así, quizás, a ver si puedo hacer otro experimento en en alguna, en la pantalla. Voy a dejar de compartir acá, voy a ver si voy a poner aquí la pantalla, la pizarra. Ahí ven mi pantalla. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ya, entonces, supongamos que tengamos aquí un trozo de hielo, ¿ya? Un trozo de hielo. Y tenemos acá eh, un, vamos a colocarle aquí una soga, vamos a colocar aquí una viga, ¿ya? Y le vamos a colocar una soga, que va a pasar por acá, ¿ya? Supongamos que tenemos eso, chuta, borrado, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces la pregunta es, al cabo de un tiempo, esto obviamente aquí hay una fuerza G, ¿cierto? Que corresponde al peso de este bloque de hielo. Este es un bloque de hielo, ¿no? Es agua sólida, ¿no? ¿Qué creen que pasa al cabo de un tiempo? Esta es la viga. Vamos a dibujar de nuevo el bloque de hielo. ¿Qué le pasa al cabo de un tiempo? Cuando la soga a, comienza a pasar por entre medio del hielo. ¿Qué creen ustedes que pasa? Porque está ejerciendo una presión. Por lo tanto, ese peso, digamos, hace que la soga comience a pasar a través del hielo. Al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a romper el hielo en dos bloques? ¿Va a pasar el hielo y va a quedar intacto? ¿Qué pasaría? Le ponemos una persona acá. Esta persona aquí, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a caer el bloque en la cabeza? ¿Se va a partir el bloque antes de que caiga? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué predicen ustedes que va a pasar con la información que tienen hasta ahora? Se ¿Mm? puede romper en dos. ¿Se va a romper en dos? Eso pienso. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra opinión? Profe, ¿Mm? ¿no hay una posibilidad que la cuerda quede congelada en medio del bloque? Que la cuerda quede congelada Cuando, por ejemplo, ya tiene un surco el bloque en la parte de abajo y la cuerda queda ahí justo en ese surco y y no se se puede mueva.
claro, se vuelve a congelar. O Normalmente bueno, el peso del bloque es suficientemente grande como para que efectivamente eso no pase. Y el bloque, algo le tiene que pasar al bloque. ¿Qué es lo que le pasa? Ahí hay una propuesta que el bloque se rompe, ¿ya? Y se rompe en dos partes. Yo creo que así bien loco, pero si en cualquier caso que llegara a romperse o caerse, partirse en tres, en cuatro, igual le caería a la persona, en primer lugar. Y en segundo, pienso que como si es que a lo mejor no es que se congele por afuera, sino como que en algún momento se va a derretir cierta parte del bloque, que es como cuando uno pone un palo en una paleta, Mm. quedaría así la cuerda adentro de la paleta. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa ahí en el Eh, punto de presión? ¿Qué está pasando ahí? Está pasando el agua ahí en el momento en que está la cuerda haciendo presión sobre un punto, igual que en el patinador. Por lo tanto, el Ujú, agua está pasando de agua sólida a agua líquido. líquida. Por lo tanto, la soga, en el momento en que obviamente pasó el agua de sólida a líquida, la soga se incrustó, por así decirlo, ¿cierto? En el hielo, ¿ya? Y cada vez que obviamente se va corriendo, ¿no? Porque esto va pasando la soga para arriba, en la medida que va para, este hielo va haciendo presión, vuelve a haber moléculas de agua que se derritan, pasa de sólido a líquido y por lo tanto vuelve a correrse un poquitito hasta que finalmente el bloque cae intacto. O sea, en definitiva, el bloque pasa, la cuerda queda colgando, pero el bloque, ¿cierto?, ha pasado intacto. O sea, no se rompe, porque obviamente en la medida en que después deja de haber presión, un segundo después, o quizás un micrómetro en términos de espacio más arriba, vuelve a pasar el agua de líquido a sólido. Se vuelve a congelar. Por lo tanto, la soga va pasando lentamente a través del bloque, sin que obviamente el bloque se parta, sin que se seccione en dos, hasta que finalmente el bloque cae, sin que le pase absolutamente nada. Esto es otra demostración de lo que estábamos hablando recién respecto de la presión y cómo eventualmente este diagrama, ¿cierto? Que hablábamos, este diagrama de punto triple que está ahí, ¿cierto? En el diagrama que estábamos viendo antes, permite efectivamente considerar, este diagrama que está acá, permite considerar justamente que existe un punto triple en el cual coexisten estas tres fases, ¿ya? Entonces ahí cuando llegue el verano pueden hacer el experimento, comprar ahí un bloque de hielo, colocarlo colgando de una cuerda y sorprender ahí a su invitado con el experimento del hielo. ¿Ya? Vamos a seguir aquí con esta otra. Ya. Esto también lo habíamos visto respecto de el diagrama de fase, la sublimación del bromo. Sublimación del bromo en este caso es pasar de un compuesto sólido a un compuesto gaseoso sin pasar por la fase líquida, ¿ya? Como habíamos dicho anteriormente, es cierto, cualquier sustancia en la naturaleza va a tender hacia la máxima entropía, y esa máxima entropía se logra cuando estamos en la fase gaseosa, cuando es el máximo, ¿cierto?, de separación, ¿ya? Pero normalmente, en la mayoría de los casos, pasamos de una fase sólida a una fase líquida, de una fase líquida a una fase gaseosa, pero eventualmente algunos compuestos químicos, como por ejemplo en este caso el bromo, pasa directamente a presión y a temperatura atmosférica de fase sólida a fase gaseosa, ¿ya? Bueno, pasemos entonces ahora, para ir avanzando en este capítulo, en el origen del agua, ¿ya? En este capítulo también se ve un poco el origen del agua, el cual obviamente se cree que obviamente desde el punto de vista de las teorías que hay respecto a cómo se formó el agua en
en nuestro planeta provendría fundamentalmente de la erupción de los volcanes en una tierra primigenia, cuando recién obviamente la Tierra está, digamos, casi prácticamente en ebullición, en un planeta, digamos, con una cantidad de actividad volcánica enorme, y obviamente en esa misma medida empezaron de a poco, ¿cierto?, a enfriarse estos volcanes y obviamente se empezó a formar la atmósfera, la cual fundamentalmente tenía inicialmente agua, ¿ya? Eh, y por lo tanto, bueno, una vez que ya tuvimos atmósfera, el agua pertenece, ¿cierto?, a uno de los ciclos importantes de los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta, en el cual el agua se evapora de la superficie gracias justamente a la energía del sol, se condensa después en la atmósfera y precipita de alguna manera como algunos de los hidrometeoros que conocemos, que pueden ser el agua lluvia, la nieve, el granizo, el rocío, la niebla, etc. ¿Ya? Eh, Vamos a ver aquí un pequeño video también respecto a esto, porque es muy práctico, en el cual nos grafica justamente lo que pasa a nivel del agua sobre la Tierra. Yo ya lo había comentado anteriormente. La distribución del agua fundamentalmente está como agua salada, el 97,4% del agua está en los océanos y apenas hay un 2,59% de agua dulce. Y esa agua dulce más encima está distribuida en agua subterránea, la cual obviamente no está accesible directamente, en capas de hielo y glaciares, más del 80%, casi 88% del agua está en la forma de agua sólida, tampoco está disponible, digamos, de manera directa, y apenas un 0,014% de agua dulce líquida disponible en algunos ríos, lagos y la atmósfera, como está distribuida acá, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que el agua es un recurso desde ese punto de vista muy escaso, ¿ya? Vamos a ver entonces un video que nos permite graficar eso de manera bastante directa. Yo lo tengo aquí. Ah, voy a tener que abrir el video, parece. Eh, Salir de aquí del... Eso. Ya. Y pasarme aquí al... Vamos a partir con este que es pequeñito y después seguimos con el próximo. Aquí, compartir. Ven la pantalla de video, ¿no? Sí, profe. Ya. As humans, we're well aware we need water to live. Fortunately for us, we live on a water planet. But that doesn't mean we have an entire globe of H2O to use as we please. So just how does reusable water break down for us? A giant 97% of Earth's water is in the ocean, so we can't use that. 3% is fresh water, but even in that small sliver, about 2% is locked in glaciers, ice caps, and groundwater. That leaves about 1% of the fresh water on Earth that is accessible and usable by humans. Let's imagine all of that accessible fresh water fits into this tiny pool. Now we'll get to some small numbers when we look at global freshwater. There really is a small fraction of usable and accessible freshwater on this water planet. So how do we use that tiny pool? In the United States, about 49% is used in thermoelectric power production, while agricultural irrigation makes up about 31%. 11% goes to public use in our cities and towns, 4% goes into industry and manufacturing, and 1% is domestic use. The water coming out of our faucets largely comes from precipitation.
Measuring how much or how little precipitation falls can impact how we live our daily lives. Elsewhere around the globe, in developing countries, agricultural irrigation accounts for about 70% of freshwater use, while industrial use is 20% and 10% for public consumption. In places where access to usable freshwater is greatly limited, knowing when and where precipitation may fall is critical to livelihoods. Precipitation replenishes these tiny reservoirs of fresh water, and data from the Global Precipitation Measurement Mission will help farmers, ranchers, and policymakers in these regions plan for periods of drought, flooding, and other extreme weather. Ya, es interesante ver que efectivamente este video nos muestra aquí una realidad muy aplicable, digamos, a nuestro país. Nuestro país está pasando hoy día por una situación crítica. Tenemos un escenario, digamos, de una mega sequía de aproximadamente 10 años ya en este minuto. Y esa mega sequía, por supuesto que ha traído consecuencias muy graves para nuestro país, ¿ya? Como decíamos recién, el porcentaje de agua que tenemos nosotros fundamentalmente es agua que nosotros recibimos de los glaciares, ¿ya? Ven mi pantalla, ¿no? Profe. Ya, entonces, como les comento, en las cuencas de la Concagua, en la sección, ¿cierto?, correspondiente a la quinta región, y en la cuenca del Maipo, correspondiente al agua, digamos, de la región metropolitana, y por supuesto en las subsiguientes cuencas hacia el sur de Chile, todas estas cuencas que son transversales corresponden a cuencas que son suministradas de agua a través de la acumulación en los glaciares. Son, de alguna manera, cuencas nivopluviales en el sentido de que fundamentalmente se recargan, como se decía ¿cierto?, en el video, de agua de lluvia, o durante el invierno, ¿cierto?, de agua que se congela en las altas cumbres de nuestra cordillera, y que posteriormente actúa como amortiguamiento en la época estival. Ya en la época estival, sabemos, no hay agua, sin embargo los ecosistemas siguen requiriendo agua, y por supuesto está toda los distintos usos de agua consultivo que ya se nombraban: hidroelectricidad, agricultura, agua potable, etc. Y por lo tanto, en ese momento, esa agua que está acumulada en la forma de agua nieve cae por los ríos en la forma de agua líquida, ¿ya? Sin embargo, como decíamos ahí, el porcentaje que hay de agua fresca disponible es realmente muy, muy pequeño. Y si esto se desequilibra producto de una mega sequía que ya lleva más de 12 años en nuestro país, obviamente estamos en una condición crítica. En el ciclo del agua, que ustedes ven acá, obviamente hay una componente asociada a la evaporación a través del agua del océano, cuya precipitación, como ustedes ven aquí, prácticamente en su totalidad de los 425, esto está en miles de kilómetros cúbicos, 425 miles de kilómetros cúbicos al año que se evaporan, 385 caen directamente sobre el océano. O sea, prácticamente la mayor porcentaje de agua se evapora y se condensa y vuelve a precipitar directamente sobre el océano. Hay una parte mucho más pequeña, fíjense, casi menos al 1% del transporte de esta agua en la fase de vapor, que se va obviamente hacia el continente, como en el caso de nuestro país, ¿cierto? Precipita sobre la cordillera de los Andes, formándose obviamente los glaciares que ya conocemos, posteriormente quedando en la forma de agua sólida, en hielo y nieve, que posteriormente durante la época estival se derrite y obviamente aporta a los lagos de altura y a los correspondientes ríos de las cuencas transversales que alimentan, digamos, nuestra agricultura y toda nuestra actividad industrial, y por supuesto la proporción de agua potable, ¿ya?
Hay una proporción también de percolación, de agua que percola, que atraviesa, ¿cierto?, la superficie de la Tierra y se acumula en las napas subterráneas. Y bueno, todo finalmente, el ciclo del agua va finalmente a dar al océano, ¿ya? Bueno, esto que yo les contaba al principio de la clase de lo que estábamos haciendo nosotros instalando estos laboratorios naturales en la cordillera, tiene por objetivo justamente estudiar esto que estamos hablando acá, ¿no? Desde la perspectiva del ciclo del agua y estudiar cómo eventualmente la contaminación atmosférica, produciendo obviamente distintos tipos de contaminantes atmosféricos, sobre todo black carbon, hollín, producto de los procesos de combustión, tanto de fuentes móviles como de fuentes fijas, industriales, viaja, al igual que está viajando el agua en fase de vapor, viaja, se transporta hasta la cordillera, se deposita sobre la nieve, produce el oscurecimiento de la nieve y ese oscurecimiento de la nieve produce un aceleramiento del derretimiento de la nieve, generando entonces un aumento en la velocidad del retroceso de los glaciares y de la desaparición de esto, ¿ya? Entonces, ese fenómeno es el que estamos nosotros estudiando hoy día en la cordillera. Y para eso hemos instalado estos laboratorios refugios, uno en la cuenca del Aconcagua, en Portillo, a 3.000 metros de altitud, y otro en la cuenca del Maipo, en el embalse Yeso. El embalse Yeso es un embalse así como el que se ve aquí, donde obviamente se acumula el agua para la región metropolitana. O sea, alimenta con agua a más de 7 millones de personas, ¿cierto?, en esa ciudad. Y por lo tanto estamos estudiando en ambas partes justamente estos fenómenos que estamos mencionando acá. Cómo de alguna manera el balance hídrico se ve afectado en este caso por fenómenos asociados a la contaminación atmosférica, que puede ser obviamente producto de las grandes mega urbes que están de la región metropolitana o eventualmente de la actividad en cordillera, que normalmente está asociado a la minería, digamos, minería de extracción, de atajo abierto, ¿ya? Por lo tanto, estamos estudiando justamente esos fenómenos. Aquí ustedes pueden ver el balance hídrico en Chile de precipitación y escorrentía y evaporación. La precipitación obviamente nos da cuenta en las regiones más áridas, obviamente que es muy escasa, teniendo obviamente principalmente una pérdida por evaporación. Aquí ustedes ven de los 340 milímetros, perdón, aquí en milímetros mejor, de los 58,8 milímetros de agua caída al año, prácticamente 55,3 se evaporan directamente, ¿ya? Porque el agua está obviamente tocando la superficie y la superficie está muy árida y por lo tanto inmediatamente se evapora, ¿ya? No hay escorrentía, no hay acumulación. En cambio, en las regiones del sur, donde la pluviometría es mucho mayor, estamos hablando casi cerca de los 3.000 milímetros de agua caída al año, en la escorrentía, 2.500 milímetros se pierden por escorrentía. Eso significa que escurre por la superficie del agua porque el terreno está muy húmedo, está saturado en agua, y muy poco se pierde, ¿cierto?, por evaporación, porque obviamente más encima la temperatura, ¿cierto?, es mucho más baja que en la zona norte, ¿ya? Chile continental, pensándolo desde el punto de vista del promedio, tenemos una precipitación del orden de 1.500 milímetros al año, donde obviamente 1.200 se pierden por escorrentía y 300 por evaporación. Estamos en una condición muy favorable desde el punto de vista de la situación mundial. Fíjense, la situación mundial, Sudamérica no es muy distinto, pero la situación mundial es que hay 746 milímetros de precipitación al año, nosotros tenemos el doble, por lo cual la escorrentía se lleva, ¿cierto?, 266 y 480 por evaporación. O sea, en general en el mundo la tendencia es a la desertificación, lo cual obviamente es una mala noticia, digamos, ¿ya? Donde obviamente gran parte del agua se pierde por evaporación porque el suelo obviamente está muy caliente y va a estar obviamente mucho más caliente aún en el futuro, producto de este cambio climático, se aumenta la temperatura, ¿ya? Bueno, aquí obviamente hay un balance de escorrentía, precipitación asociado a las distintas regiones. Por supuesto, en la zona norte, como ya dijimos, fundamentalmente la precipitación que cae se evapora, y en la zona sur
finalmente correntiva. Vamos a ver un segundo video antes de pasar a potabilización y purificación de agua, que es bien interesante también. Este que está acá. Un poquito más largo, pero es bien interesante de la aparte con imágenes de la NASA, ¿ya? Water is the fundamental ingredient for life on Earth. Looking at our Earth from space, with its vast and deep ocean, it appears as though there is an abundance of water for our use. However, only a small portion of Earth's water is accessible for our needs. How much fresh water exists and where it is stored affects us all. Nearly 2/3 of this fresh water is stored in the polar ice caps, snowpacks, and glaciers, making it inaccessible for long periods of time. The water cycle is dynamic. It describes the continuous movement of water on, above, and below the surface of the Earth, and the transitions from one state to another. Sea surface temperature, surface winds, and air temperature influence the rate of evaporation at the ocean surface. In the tropics, warm ocean surface temperatures support high rates of evaporation. Wind also increases evaporation. When the air's temperature is warmer, it can hold more water. While the atmosphere does not store a large quantity of water compared to the ocean, rivers, and lakes, it can transport water quickly from one place to another. Low-lying regions of the atmosphere with high moisture and strong winds can form atmospheric rivers to transport water horizontally. Clouds are formed as water vapor cools and condenses into droplets and ice crystals. Clouds and water vapor act as insulators in the atmosphere. Clouds help shield the Earth from the sun and trap heat from below. When cloud particles grow large enough, they may fall out as rain or snow. Under the right conditions, areas of precipitation can grow into large storms. As storms grow, they transfer heat vertically into the upper atmosphere. The migration of storms helps to distribute heat between the equator and poles, shaping wind patterns globally. How storms grow and intensify depends on atmospheric moisture, surface temperatures, and wind patterns. Precipitation is concentrated in some parts of the world and scarce in others. It can vary substantially from season to season and from year to year. Water that falls on the land surface as precipitation is stored within snowpacks, lakes, reservoirs, soils, and underground aquifers. Water availability varies from place to place and over time. The availability of water affects the type and abundance of vegetation, the primary source of food for animals and people. Extreme water cycle variability, unusually dry or wet conditions, impacts humans worldwide. Each year, hazards such as floods exact a costly economic and human toll.
Most of the water that falls onto land remains stored there for weeks or more. Snowfall is stored as snowpack or ice. Meltwater and rainfall are stored in lakes and soils. Some of the water is absorbed by plant roots or drains into the water table. Eventually, the water will evaporate to the atmosphere or return to the ocean and streams and rivers, providing a source of nutrient-rich water that supports ocean life. Sensors on a suite of NASA satellites observe and measure water on land, in the ocean, and in the atmosphere. These measurements are important to understanding the availability and distribution of Earth's water, which is both vital to life and vulnerable to the impacts of climate change and a growing world population. Bien, volvamos ahí a la PPT. Interesante que justamente una de las cosas que estamos haciendo ahí en estos laboratorios naturales que yo les comento es tomar muestras de agua del embalse y eso, o del río y eso, y también obviamente de los afluentes de la Concagua, Concalillo, Río Blanco, etcétera, que estamos tomando ahí en esa zona, y también muestras de nieve. Tomamos muestras de nieve y las analizamos justamente para ver en ambos casos la calidad química de estas muestras, qué compuestos químicos tienen, qué elementos, qué iones, y obviamente la presencia de este hollín, de este black carbon que yo mencionaba antes, que es obviamente uno de los agentes climáticos hoy día más importantes, casi prácticamente después del CO2. ¿Ya? Nosotros vimos el capítulo, ¿cierto?, de cambio climático, y obviamente hoy día el rol que están jugando los aerosoles, y en particular el black carbon, es tremendamente relevante en este ciclo que estábamos mencionando. ¿Ya? Por lo tanto, estas impurezas que están de alguna manera presentes en el agua líquida o en el agua sólida, causan nuevamente un cambio importante en el ciclo del agua, y eso es justamente lo que estamos estudiando, la interacción entre la criósfera, la atmósfera y la hidrósfera. ¿Ya? Bueno, dentro de eso, y hablando, ¿cierto?, justamente de calidad química del agua, es importante evaluar cuál es las características de esta agua para que obviamente pueda ser usada para potabilización. ¿Ya? Bueno, en el punto de vista práctico, tiene que cumplir con una serie de normas, en este caso con la norma chilena de calidad del agua. Estas normas chilenas de calidad del agua están establecidas obviamente en una normativa donde se determinan distintos tipos de parámetros, organolépticos, color, olor, sabor, etcétera, como se aprecia ahí. El contenido de compuestos orgánicos, por ejemplo, a través de la demanda de cloro, o también estas siglas que aparecen ahí, que son la primera, demanda bioquímica o demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y carbono orgánico total. ¿Ya? Son todos, digamos, parámetros físico-químicos que nos permiten determinar la calidad del agua. ¿Ya? Y el contenido de compuestos orgánicos fenólicos. ¿Ya? También se mide compuestos carcinogénicos, tóxicos, algunos insecticidas, pesticidas, detergentes. Se mide, por supuesto, la turbiedad, la sanidad en términos de este tipo de compuestos, y obviamente la presencia de algunos elementos metálicos. ¿Ya? La alcalinidad, o sea, en definitiva, medición del pH, la dureza total y la concentración de organismos patógenos. ¿Ya? Eso asociado a la norma de agua potable. Sin embargo, también existen otras normas menos exigentes, obviamente, porque su uso está destinado a riego, a actividades de tipo piscícola o finalmente a bebidas de animales. ¿Ya? Y cada una de ellas tiene obviamente una exigencia distinta. ¿Ya? En el caso de la norma oficial para agua potable, hay que medir todos estos parámetros, que son parámetros obviamente que son críticos desde el punto de vista de la salud humana. En el caso de los valores que ustedes están viendo aquí, existe ahí un límite máximo. Ese límite máximo obviamente es más pequeño en la medida en que el contaminante o que el compuesto o que el elemento químico es obviamente
más tóxicos. Por ejemplo, cadmio tiene obviamente un valor bastante bajo, 0,01 respecto del nitrógeno en la molécula de amoníaco, o que, por ejemplo, el cloruro, obviamente que es 250 miligramos por litro, esto está en miligramos por litro también. Entonces, obviamente que si nosotros le estamos echando cloro para desinfección al agua, obviamente no podemos esperar que tenga una concentración baja. Lo mismo respecto de otros elementos, como por ejemplo magnesio, como vamos a ver a continuación también el nitrato, nitrito, la cantidad de sólido, el sulfato, etcétera, que son bastante altos porque normalmente son parte de un proceso en el cual obviamente muchos de estos compuestos químicos se agregan para poder realizar algunas de las etapas de este proceso de potabilización. Sin embargo, otro, por ejemplo, compuesto fenólico, es una concentración muy baja, 0,002 miligramos por litro, o por ejemplo, mercurio, ¿no? 0,001. ¿no? Es interesante, y les comento esto porque hace un artículo científico que hace poquito, que salió, digamos, publicado. Hay varios glaciares que se están estudiando en el hemisferio norte y que en Groenlandia fundamentalmente, cerca del polo norte, y que están dando concentraciones muy elevadas de mercurio. El agua que se está derritiendo de estos glaciares está aportando concentraciones de mercurio hasta ahora nunca antes vistas. Esto es muy interesante, porque el mercurio es un elemento químico que está normalmente en fase gaseosa. Es el mismo mercurio que está obviamente en los termómetros, en los manómetros y en muchos otros instrumentos físicos y médicos, ¿ya? Que hoy día obviamente están intentando eliminarse del uso cotidiano justamente por su impacto en el medio ambiente. De hecho, a lo mejor ustedes no lo saben, pero las lámparas, las ampolletas de bajo consumo de energía, normalmente las lámparas estas que venden, digamos, de bajo consumo, están normalmente fabricadas con también gas de mercurio, ¿ya? Por lo cual cuando se rompe una de esas ampolletas se libera también el mercurio. Por lo tanto, hoy día hay una tendencia importante a reemplazar esas lámparas de baja energía que estuvieron muy de moda hace unos años atrás por luminarias LED, que obviamente no tienen este problema, ¿ya? Este mercurio que se libera también a través de las lámparas, digamos, o las ampolletas de bajo consumo, se libera en fase gaseosa, y este compuesto químico que está ubicuo, o sea, en definitiva está distribuido prácticamente en todo el planeta, cuando llega a las zonas polares, a las zonas donde hay obviamente bajas temperaturas, se condensa, pasa de fase gaseosa a fase sólida, y finalmente se acumula en los cristales de nieve o de hielo, ¿ya? Con lo cual, hoy día, como hay un retroceso acelerado de los glaciares, entonces este elemento mercurio está ahora apareciendo de nuevo. En la medida en que los glaciares se están derritiendo, están liberando este mercurio que otrora, ¿cierto?, capturaron gracias a este ciclo que estábamos hablando recién. ¿Se dan cuenta cómo está, de alguna manera, todo esto interrelacionado? Bueno, entonces estamos también estudiando ese tipo de cosas nosotros justamente aquí en la cordillera de los Andes, porque obviamente hay muy poca información en esta cordillera respecto a lo que pasa, por ejemplo, en la cordillera de los Alpes, o en la cordillera de Norteamérica, o en la cordillera del Himalaya, ¿no? En la cordillera de los Andes hay muy poca información, y nosotros estamos levantando justamente esa información, tanto para efectos de lo que estamos hablando acá, evaluando cómo eventualmente estos compuestos químicos que se están acumulando en los glaciares hoy día están siendo liberados y están acumulándose en los reservorios de agua que podrían eventualmente servir para agua potable, lo cual obviamente va a significar que para poder cumplir esta normativa que estamos aquí comentando, va a tener que obviamente la empresa de agua potable hacer un esfuerzo enorme para poder depurar esa agua. Nosotros estamos haciendo un proyecto en conjunto con la empresa Agua Andina. Agua Andina es obviamente parte de este proyecto, un proyecto FONDEF, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, del Estado, y que obviamente participa también otra empresa sueca, que tiene que ver obviamente con temas de hidrología y hidrogeología, y participan colegas también del Departamento de Obras Civiles de nuestra universidad, ¿ya?
Entonces es un proyecto interdisciplinario que permite justamente evaluar, entre otras cosas, lo que estamos viendo acá, cuál es la calidad química del agua que está justamente en ese reservorio, que es el embalse del Yeso, y que después, obviamente, la empresa Agua Andina tiene que potabilizar para poder cumplir con esta normativa que estamos viendo acá, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a ver, justamente todavía nos quedan unos minutos, vamos a ver estos procesos de tratamiento de agua. Primero que nada, obviamente, es importante señalar que el agua tiene material particulado, partículas que están en suspensión, y para eso normalmente se le agrega algún compuesto químico, en este caso se le agrega sulfato de aluminio, que es el que está acá, más hidróxido de calcio, y estos compuestos químicos reaccionan en el agua formando una especie que se denomina un gel, un coloide, que es un hidróxido de aluminio. Este hidróxido de aluminio forma una sustancia que es como una gelatina, ¿cierto? Igual que la gelatina que comen ustedes en la casa, pero obviamente un poquito distinta, porque obviamente no coagula, pero sí, sin embargo, tiene carga, y esa carga, que normalmente es negativa, atrapa el polvo que tiene carga positiva y finalmente lo hace decantar, ¿ya? Y lo precipita. Y de esa forma, entonces, lo eliminamos por gravedad, o sea, primero decanta y después posteriormente lo sacamos por gravedad, ¿ya? Por eso decíamos que en definitiva la presencia de hidróxidos de aluminio o de sulfato o de calcio en el agua, si ustedes se recuerdan, tenía concentraciones bastante altas. Por ejemplo, aquí está magnesio, que también puede ser un hidróxido de magnesio. Aquí está también el hierro, que lo vamos a ver después. Y por aquí está, a ver, el sulfato de 250 microgramos en este caso por litro, obviamente que también son altos porque obviamente estamos formando este compuesto justamente en el proceso de agua potable, digamos, de potabilización, ¿ya? Bueno, la cloración, lo mismo, también teníamos un valor bastante alto de aceptabilidad para el caso del cloro, porque normalmente el cloro se agrega como un desinfectante para la eliminación de organismos patógenos. Se agrega como hipoclorito de sodio, el mismo hipoclorito de sodio que se utiliza en las piscinas, o eventualmente como hipoclorito de calcio. Por lo tanto el calcio o el sodio normalmente también están elevados en la concentración del agua potable, ¿ya? Pero por otra parte, estos compuestos de cloro, ya también se ha comprobado que también tienen algunas complicaciones porque pueden formar compuestos organoclorados, que son también bastante peligrosos desde el punto de vista de la salud animal y de la salud humana, formando, digamos, estos compuestos en el agua. Y por tanto se ha ido reemplazando en muchas ciudades donde empezamos a utilizar ozono para desinfección. El ozono es un gas que ustedes ya conocen, que tiene un alto poder de oxidación y por tanto oxida las membranas de estos microorganismos, produciendo entonces el mismo efecto de desinfección que el cloro, ¿ya? Por otra parte, también se le agregan algunos otros aditivos, por ejemplo, el fluoruro de sodio como un profiláctico, digamos, para el tratamiento de la prevención de las caries, en caso de salud dental, el cual, en mi opinión, digamos, no es muy efectivo. Es mucho más efectivo si se aplica, obviamente, como tratamiento local, superficial en la dentadura, pero no si se aplica de manera preventiva, digamos, en el agua potable, que uno se lo tome, y por lo tanto actúa de manera sistémica, ¿ya? Sin embargo, trae otras consecuencias que no son muy positivas y que hoy día están ya descritas, ¿cierto?, que tienen que ver con osteoporosis y otras enfermedades asociadas a la acumulación de calcio, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que como medida de salud pública, yo diría que debería de eliminarse. Esa es mi opinión, ¿ya? Bueno, vamos a ver aquí también un pequeño, todavía tenemos unos minutos para ver un video sobre una planta de potabilización, que me parece que es mucho más práctico verlo también ahí en imagen, ¿ya? Entonces, aquí tengo yo seleccionado también un video de potabilización de agua. ¿Ven en la pantalla de video, no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Corre video entonces. Las necesidades. Perfecto. Cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua allí donde se necesita y protegen el medio ambiente. Así es como lo hacemos.
Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos. Y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Es el hidróxido de aluminio. O Por el dióxido de efecto fierro. de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas. A continuación se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente, añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua, empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora, el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Ya. Ven ahí de nuevo mi pantalla, ¿no? La de... Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, una vez que nosotros ocupamos esa agua, agua potable, que ya vieron ustedes el proceso de potabilización, ahora hay que tratarla una vez que el agua ya se transforma de agua potable a agua residual. Eso significa que el agua ha sido usada con algún fin y por lo tanto obviamente tiene que purificarse para poder ser incorporada nuevamente al ciclo del agua, como ya lo hemos mencionado hasta ahora. Eso es lo que se denomina tratamiento de aguas residuales, que puede ser tratamiento de aguas residuales urbanas o tratamiento de aguas residuales industriales. Tienen obviamente tratamientos un poco distintos desde el punto de vista de los énfasis o de las distintas etapas, pero finalmente más o menos se pueden clasificar, digamos, como aparece aquí en este esquema, en tratamiento primario, secundario y terciario. No es muy original ¿cómo se llama? La nomenclatura, pero finalmente lo que nos está tratando de decir, ¿cierto?, es que en el tratamiento primario, al igual que en el caso del agua potable, hay un tratamiento en el cual se eliminan los sólidos mayores y se obtiene entonces un residuo sólido que finalmente va a dar a una cámara de recogida de áridos que posteriormente va a un vertedero municipal de los sólidos mayores y posteriormente el agua, ¿cierto? Con los tanques de sedimentación eliminan el resto del material particulado más fino, el cual va a un espesador con un floculante como el que ya comentamos, que puede ser un hidróxido de aluminio, un hidróxido de fierro, y finalmente esto va a dar a un digestor, que en definitiva es para justamente generar a partir de estos sólidos biogás o metano por una descomposición de tipo anaeróbico, ¿ya? O sea, libre de oxígeno. ¿Ya? Este material que se ha generado acá, que es una especie de compost, finalmente se puede utilizar como acondicionador de suelo o como fertilizante, y el gas natural, que es metano, se puede utilizar como gas de ciudad. ¿Ya? Bueno, el agua que ha sido purificada en esta primera etapa pasa normalmente a una segunda etapa, que es un tratamiento secundario en el cual normalmente se utilizan los activos, que son microorganismos, en este caso benéficos, que lo que hacen es consumir fundamentalmente la materia orgánica residual. Para esto se necesita un proceso aeróbico, a diferencia del anterior, ¿cierto? Que ya hablábamos, ¿cierto? Que era
en esta línea anaeróbico, aquí es aeróbico, se insufla oxígeno y finalmente entonces los microorganismos consumen el resto de la materia orgánica más soluble, que obviamente ha pasado por la primera etapa sin terminar de disolverse, y por lo tanto obviamente que en esta etapa se consume, ¿ya? Aquí el agua que sale nuevamente sale por un clarificador. También se le pueden colocar floculantes para eliminar el material todavía residual que queda, el cual vuelve a la etapa anterior al tanque de sedimentación, y el agua clarificada va a la etapa terciaria, que es el tratamiento en el cual se eliminan los compuestos químicos orgánicos más recalcitrantes, aquellos que no han sido eliminados en las etapas anteriores. Se produce un proceso de denitrificación, se le elimina obviamente al agua el nitrógeno que todavía queda en la forma de amoníaco, y finalmente estos compuestos recalcitrantes se pueden eliminar por absorción por carbono activo, por ejemplo, para poder finalmente filtrarse, clorarse y finalmente liberarse al medio externo, ¿ya? Nunca el agua que ha terminado de un tratamiento terciario puede ser directamente utilizada para agua de potabilización. Esta agua normalmente se libera a unos cursos naturales de agua, a lago o río, finalmente para que el ciclo del agua haga su propio proceso final de tratamiento hasta que llega finalmente al mar o vuelve al proceso del ciclo del agua, ¿ya? En nuestro país, normalmente, salvo en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, justamente las plantas que yo mencionaba de agua andina, que son las plantas que están ahí en la Farfana, y la otra planta que está no me acuerdo cómo se llama la otra grande, son plantas que tienen eventualmente alguna parte del tratamiento terciario, fundamentalmente la eliminación de azufre o la eliminación de amoníaco, algunos procesos de nitrificación, no todos, ¿ya? Pero la mayoría de las plantas en nuestro país tienen tratamiento, con suerte, tratamiento secundario. O sea, en definitiva, una vez que el sistema ha sido tratado después del sistema de aireación con tratamiento de lodos activos, esta agua directamente se elimina a través de un emisario submarino, se elimina al océano, ¿no? O sea, no hay tratamiento terciario. Incluso en muchas partes ni siquiera hay tratamiento secundario, ¿no? O sea, solamente hay tratamiento primario, ¿no? O sea, solamente el agua entra al sistema, eliminan los sólidos mayores y posteriormente el agua sale por un emisario submarino hacia el mar, y esperando que se produzca obviamente esa purificación, digamos, directamente en el mar, lo cual obviamente es bastante poco probable, ¿ya? Vamos a ver aquí un pequeño también video, muy cortito, de tratamiento de agua, ¿ya? Oh, vamos aquí. Se apagó ese. Tenía seleccionado, pero no sé por qué no se ve. Este es un video de la planta de tratamiento de Disney. Ahí va, ahí está. Es una planta de tratamiento en Londres, ¿ya? Ven en la página del video, ¿no? Waste from Sí, sí, la vemos. toilet sinks and gutters is carried away by a network of interconnecting ever larger pipes designed and built by sewage superstar and pioneer Joseph Bazalgette. It all ends up here as sewage treatment works. This is Beckton Sewage Treatment Works in the east of London, and it's Europe's biggest. It was originally part of Joseph Bazalgette's scheme, but I tell you what, sewage treatment has really moved on since his day.
In the 19th century, sewage was simply stored here in tanks, then pumped out to the river at high tide. So you'll be pleased to know today's process is a lot more refined and takes just 4 hours for raw sewage to be clean enough to return to the river. Every day, this treatment work handles the sewage from 3.4 million Londoners. Now that's an astonishing volume. It equates to 34 Olympic swimming pools every hour. So how does it treat the byproducts of our late night beer sessions and trips to the local curry house? The first process happens here at the inlet works. Using these screens, large lumps like bricks, wood, rags are raked out. Once collected, these large objects can all be washed and sent to a landfill site nearby. They've even had half a car here. Meanwhile, the remaining sewage passes on to the next part of the process into these primary settlement tanks. Now, very basically, it enters at that end and flows relatively slowly this way. Over the top of each tank is a moving bridge, which has 2 blades to remove solid organic material from the sewage. The top blade skims scum from the surface, while a second submerged blade dredges the heavier settled sludge from the bottom of the tank. All this solid sludge is then sent for further processing. The remaining sewage then flows down this way towards the secondary biological treatment process. And here it is. In these tanks, the sewage is mixed in with billions upon billions of bacteria, so all the dissolved materials that still remain can be biodegraded. And pumping air from below at very high pressures causes the sewage to be saturated with dissolved oxygen, and this accelerates the biological breakdown. It's brilliant. Finally, the treated effluent is tested to ensure it's clean enough to go back into the Thames. Meanwhile, remember all of the solids which were skimmed off earlier? They're taken to a processing plant. All sludges are brought to this filter press where it's dewatered, and the resulting sludge cake is incinerated, and that provides 75% of this entire work's power need. Ya. Vieron ahí en este caso, como se vio ahí claramente, mostraron el tratamiento primario con las cribas, que es donde quedan retenidos los sólidos, el tratamiento biológico de los lodos activos y finalmente casi no se vio, ¿cierto?, el tratamiento terciario, ¿ya? Pero finalmente mostraron ahí algo muy interesante que era justamente este material como árido, chuta, estaba prendido el video, este material así como una especie de barro, ¿cierto? Eso hoy día en Chile es una complicación bastante grande de aquellas plantas que tienen tratamiento secundario de lodos activos, puesto que efectivamente hay que hacer algo con ese material, ¿ya? Ahí estamos justamente nosotros desarrollando otro proyecto con la Universidad de Santiago, en el cual estamos viendo la forma de transformar ese material, ese lodo activo que sale también del tratamiento secundario, después de obviamente de que uno hace uso de este sistema biológico de bacterias, el sistema va aumentando, va creciendo y se va tapando, y por tanto hay que drenarlo, hay que sacar ese material para dejar paso nuevamente a nueva cantidad de agua, y ese material hay que hacer algo con él, ¿no? Hasta hace poco ese material se recibía en los vertederos municipales, sin embargo hoy en día ya no se está recibiendo, porque obviamente los vertederos están en vías de extinción, están obviamente cerrando la mayoría de los vertederos, están obviamente pasando a una alternativa que se llama Waste to Energy, o sea, sistemas de transformación a partir de la utilización, como se señalaba ahí en el video, de material para poder combustionar, o sea, en definitiva, combustionar este material y sacarle el resto de energía que queda todavía al material orgánico que contiene, o su transformación en pellet. Nosotros justamente estamos en un proyecto en el cual la idea es transformar este material en pellet de carbonización hidrotérmica, un proceso, digamos, en el cual transformamos este pellet en un material mucho más energéticamente interesante, ¿ya? Ahí estamos trabajando justamente con varias industrias, con la industria de la celulosa y con también la Municipalidad de Santiago y con los municipios, con los cuales obviamente recibimos el material de estas plantas de lodo y con las plantas también de tratamiento de aguas servidas urbanas de Santiago de Agua Andina. Con esto podemos entonces tratar de meter este concepto de economía circular y volver obviamente a reciclar todo este proceso
de forma tal que no quede idealmente ningún residuo sin utilizar, ¿ya? Bueno, con eso estamos justamente en la hora, así que los dejo hasta aquí con esta clase en la cual hemos usado todos estos recursos un poco para que ustedes visualicen esto de manera mucho más global respecto del tratamiento de agua, ¿ya? Y en la próxima clase continuamos. Ustedes me avisan, como digo, cómo organizamos para recuperar la clase y ahí nos ponemos de acuerdo por el aula o por otro lado, ¿ya? Eso. Ya, profe. Listo. Chao, profe. Muy bien, ¿no? Chao, profe, Chao, cuídese. profe, cuídese. Chao, chao.